Estimados amigos, estimadas amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Quiero compartir con ustedes algunas impresiones sobre el camino sinodal. Primero eh, comentarles que Federico me pidió que compartiera con ustedes un poco cómo es el proceso a nivel nacional. Yo me llamo Marcela Mazzini, soy de la diócesis de San Isidro, he sido la delegada para el sínodo de mi diócesis y ahora estoy en el equipo que lee los resultados y está ocupado de sintetizar los resultados de la consulta sinodal a nivel nacional. Bueno, les cuento que han llegado de la mayoría de las diócesis de Argentina los informes, uno como el que ustedes han hecho, que he tenido la oportunidad de leer también, eh, antes de la lectura esta del equipo, porque me lo facilitó Federico. Y tal como ustedes hicieron y también hicimos nosotros aquí en la diócesis de San Isidro en Buenos Aires, en muchas diócesis del país, en casi todas, unas pocas no mandaron sus informes, se recogió esta consulta al pueblo de Dios. Bueno, hay algunos elementos muy interesantes que yo leí en la consulta de ustedes y que también se repiten en otras consultas. Podemos decir que hay un clamor general por la escucha, ¿no es cierto? Es una iglesia que tiene necesidad de escucha, de comunidades que quieren ser escuchadas, que quieren escucharse recíprocamente, que quieren que los pastores escuchen, que anhelan que la iglesia como comunidad escuche al mundo, eh, que quiere escuchar y que quiere ser escuchada, podemos decir. Es una iglesia también otra constante que yo encuentro, que se da en el informe de ustedes y también en otros informes, es el anhelo por incluir a los distintos, a los que están en las periferias, ¿no? Aparece el tema en muchas diócesis de la comunidad LGTB, pero también de los divorciados en nueva unión, de los que por algún motivo son distintos, ¿no? El deseo bueno, con un valor profundamente evangélico, que es el deseo de la fraternidad, ¿no es cierto?, de construir fraternidad. Estos podríamos decir que son algunas constantes, ¿no es cierto? Y bueno, y esto también hay una condena bastante unánime, les diría, al clericalismo en todas las diócesis, y un deseo de caminar juntos y de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Referido al proceso sinodal. Bien, les estoy grabando este video el 14 de julio y, y ya nosotros las 10 personas, las 12 personas que estuvimos leyendo los informes, nos dividimos por regiones pastorales. A mí me tocó leer la región Buenos Aires y bueno, y a otros compañeros de camino, de este camino sinodal y de esta lectura les tocaron otras regiones y ahora estamos tratando de hacer la gran síntesis nacional. Bueno, les quiero contar que lo hicimos con mucho cariño y con un deseo muy atento de que no se pierda las voces de las comunidades, no siempre chequeando, haciendo lecturas cruzadas, es decir, que leía uno y también leía otro y nos completamos las lecturas y ahora vamos a trabajar así para la gran síntesis nacional que tenemos que entregar el 8 de agosto para que la vean nuestros obispos y ellos la envían al CELAM el 15 de agosto, ¿no? Y luego en el CELAM se juntan los informes de América Latina y luego eso va a la Secretaría del Sínodo. Hay como un doble, podemos decir un doble registro, ¿no? Porque no es que, por ejemplo, la síntesis de Concordia
se subsume en la nacional y se pierde. No, la síntesis de Concordia permanece síntesis de Concordia, y tal como sucede en Concordia, sucede en mi diócesis y en otras muchas, que nos damos cuenta del valor de ese material, que bueno, lo hacemos, a lo mejor comenzamos haciendo este trabajo porque el Vaticano nos lo pidió, el Papa nos lo pidió, pero ahora nos damos cuenta que este trabajo es importantísimo para nosotros, para cada una de las diócesis, porque nos da una foto de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que queremos, de las grandes actitudes que nos animan, de las cosas que nos faltan, de lo que nos gustaría, de nuestros sueños y de cómo entendemos el llamado que la Iglesia nos hace, que el Espíritu del Señor a través de su Iglesia nos hace, y entonces esto a nosotros nos compromete a hacer cambios seguramente en la vida de nuestra Iglesia, ¿no? Entonces, un trabajo es entregar el informe para que ese informe, en este caso, se junte con los informes de las otras diócesis de Argentina y hagamos el informe argentino. Pero a su vez, este informe nos queda a cada diócesis como un documento de trabajo, podemos decir, para los próximos años, para planificar la vida de la Iglesia, la pastoral de nuestras iglesias particulares en los próximos años. También con el sentir de las otras diócesis de la región, en fin, que es un insumo muy importante. Entonces, hablando de esto, yo les quiero proponer lo que a mí me parece que en el camino sinodal, ¿no es cierto?, dentro de la propuesta del documento preparatorio y del Vademecum, que es como un documento de instrucciones, digamos, para el sínodo, se nos recomienda, que es un paso más en este camino de sinodalidad, ¿no? Ahora ya hemos hablado mucho de sinodalidad, que la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio, ¿no es cierto? Que hacer sínodo es caminar juntos, que este itinerario está en la línea del ayornamiento que nos propone el Vaticano II, que es un don y una tarea, ¿no es cierto? De todas esas cosas venimos hablando. Y hace unos años la Comisión Teológica Internacional, que es un grupo de teólogos que convoca el Papa para hablar de algunas cosas, había hecho un documento sobre la sinodalidad como una dimensión constitutiva de la Iglesia, ¿no? Y allí se dicen algunas cosas que a mí me parece que son interesantes, más allá de lo que solemos decir que sinodalidad significa, o sínodo quiere decir hacer camino juntos, ¿no? Porque dice que la sinodalidad es ante todo el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia. Que la sinodalidad además designa estructuras y procesos dentro de la Iglesia. Y que la sinodalidad designa, por último, la realización de algunos acontecimientos. Es decir, nosotros a veces tendemos a pensar que el sínodo, digamos, esto de la sinodalidad termina con un sínodo, en este caso sobre sinodalidad, pero en realidad lo más importante es que la sinodalidad es una forma de ser iglesia, y por eso designa estructuras y procesos, y además algunos acontecimientos que llamamos sínodo, ¿no es cierto?, que puede ser el sínodo de la Iglesia Universal, pero también los sínodos particulares en las diócesis. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pronto vamos a tener el resultado de la consulta, ¿no es cierto? Y ustedes y nosotros, en cada diócesis, tuvimos la consulta. Y hay algunas personas que dicen, porque por ejemplo se proponen cosas, ¿no? Dice, bueno, algunas personas dicen, pensamos que el celibato de los sacerdotes debería ser optativo, por ejemplo, pero bueno, eso no está en nuestras manos cambiarlo, tendría que cambiar el derecho canónico, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, realmente, por ejemplo, eso no va a cambiar, por lo menos en lo inmediato, y si cambia no está dentro de nuestra competencia, aunque el Papa
quiere escuchar nuestra voz. Y entonces, en ese sentido es importante que aunque nosotros no lo podamos cambiar, no tengamos competencia para hacer ese cambio, seamos escuchados. Eso es un ejemplo, pero digo, cualquier otra cosa, ¿no es cierto? En lo que deseamos, en lo que queremos. Pero hay otras cosas que sí están en nuestra competencia cambiar. Por ejemplo, cómo tomamos las decisiones en nuestras comunidades, ¿no? A veces estamos acostumbrados que es el sacerdote con algunas personas del consejo pastoral las que toman las decisiones y lo tenemos así como naturalizado, pero en realidad se nos está pidiendo que, bueno, una participación y una corresponsabilidad mucho más activa. Tomar las decisiones de otra manera es algo que está dentro de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Bueno, en ese documento se nos dice que en ese documento, ¿se acuerdan que yo les decía la Comisión Teológica Internacional? Se nos decía que el primer nivel de sinodalidad se da en la iglesia particular, es decir, en la diócesis. Es la primera forma de caminar juntos, de hacer iglesia juntos, ¿sí? La gran pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos pide? ¿Por dónde pasa el Espíritu de Dios? De hecho, en la consulta, no sé si recuerdan, la pregunta principal era ¿qué nos ayuda y qué nos impide caminar juntos, ¿no? Bueno, ¿por dónde pasa el Espíritu y de qué manera el Espíritu nos está ayudando a caminar juntos? ¿Y qué cosas estamos haciendo que le pone como obstáculos al Espíritu de Dios, ¿no? Bueno, entonces ese es un primer nivel de sinodalidad. Y para eso tenemos que ejercitar el discernimiento comunitario, que creo que es el gran paso que estamos llamados a dar en este tiempo después de la consulta. No solo esperar que en el 2023 sea el sínodo sobre sinodalidad en Roma, sino que eso ya nosotros empecemos a cambiar cosas, ¿no es cierto?, en nuestras comunidades. Y eso por medio del discernimiento comunitario. Para eso tenemos que recordar algunas cosas básicas de lo que es el discernimiento, ¿no es cierto? Ustedes saben que en la Biblia y en la tradición de la Iglesia el discernimiento es un proceso por el cual buscamos la voluntad de Dios. De hecho, la palabra discernimiento tiene su raíz en una palabra griega que significa distinguir y separar, ¿no? Uno de los acontecimientos, cuando nos hacemos un discernimiento en la familia, por ejemplo, ¿no? Tenemos que cambiar de casa o no. Bueno, entonces vamos separando los elementos. Esta casa es la casa en la que vivimos y las cosas que las actividades nos quedan cerca, pero al mismo tiempo, no sé, el alquiler es muy costoso o estamos lejos de un miembro de la familia que en este momento necesita asistencia. Bueno, empezamos a separar y a distinguir para tratar de descubrir la voluntad de Dios en esta situación, es decir, lo mejor, ¿no es cierto? En este caso, lo mejor para la familia. Se trata entonces de individualizar, cuando hacemos un discernimiento espiritual, los orígenes de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos cuando tomamos una decisión. Ustedes saben que San Ignacio hablaba de 3 fuentes de los pensamientos, ¿no es cierto?, de los movimientos interiores, esto que llamamos mociones. Pero San Ignacio a su vez los tomaba de los antiguos padres del desierto, ¿sí?, que analizaban qué era lo que se movía interiormente, ¿no? O sea, hay 3 fuentes de los pensamientos o de los movimientos interiores: el buen espíritu, el mal espíritu y el propio espíritu. Es decir, el buen espíritu, el espíritu de Dios; el mal espíritu, el espíritu del maligno; y el propio espíritu, que a lo mejor son cuestiones que intrascendentes o propias o buenas o malas, pero que son propias nuestras, ¿no? Entonces, bueno, distinguir en esos movimientos qué cosas, primero, qué es lo que nos mueve interiormente. Vieron que a uno dice, no, esto hay que hacerlo porque esto es importante, y cuando uno se aquieta un poco y empieza a orar y empieza a analizarse en su interior,
se da cuenta que a lo mejor esto no lo quiere hacer en realidad porque está bien, sino porque le gusta más, por ejemplo, ¿no es cierto? Estas cosas que son cosas muy obvias las que les estoy diciendo, pero para que entendamos por dónde va la reflexión. Entonces, en un discernimiento personal y en comunidad, tenemos que discernir, tenemos que ver, tenemos que analizar y encontrar primero cuáles son esas cosas que nos mueven interiormente, de dónde vienen, ¿no? Para descubrir el Espíritu de Dios, la caridad, porque hay un criterio fundamental que es el reconocimiento por los frutos. Este pensamiento, esta idea, esta emoción, nos llevan a amar más a Dios, a acercarnos más a Él y a los hermanos. Bueno, según San Pablo, hay distintos criterios para discernir los espíritus, ¿no es cierto? Él nos habla de los frutos del espíritu en Gálatas, ¿no es cierto? La paciencia, la templanza, la alegría, todos los frutos del Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu de Dios, deja como este perfume de cosas buenas, de paz, de alegría, de paciencia, cosas que nos hacen sentir que acá estuvo el Espíritu de Dios. La comunión eclesial, o sea, siempre el Espíritu de Dios nos va a llevar en sentido de la comunión, no de la división, ¿no? El experimentar fuerza en la debilidad, la luz y la paz, como decimos, ¿no? La comunión fraterna, la caridad, ¿no es cierto? Son todos frutos del Espíritu Santo. Bien. Entonces, esto que aplicamos a nuestra vida, ¿cómo hacemos para encontrarlo en la comunidad? Entonces, ¿qué sería el discernimiento comunitario? Es la búsqueda de la voluntad de Dios referida a un grupo de creyentes, una familia, una comunidad parroquial, religiosa, diocesana, ¿no es cierto? Es decir, no solo la voluntad de Dios para mí, sino la voluntad de Dios para nosotros, como decimos en una familia, ¿no? Bueno, ¿qué decisión tenemos que tomar? A veces tenemos que tomar decisiones personales, pero otras veces tenemos que tomar decisiones para la familia, por ejemplo, ¿no? O para la comunidad religiosa, o para la comunidad de la parroquia, etc. No hay un discernimiento comunitario sin un discernimiento personal previo, ¿no es cierto? Por eso primero nosotros tenemos que estar muy seguros que estamos como liberados de nosotros mismos, de nosotras mismas, para poder ponernos a pensar qué es lo que Dios quiere para nosotros comunitarios. Bien. Todo discernimiento individual a su vez tiene una dimensión comunitaria, porque si yo estoy casada y tengo 2 hijos, ¿no es cierto? Si mi esposo o yo tomamos la decisión de cambiar de trabajo, por ejemplo, eso repercute en la familia. Tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con los horarios, tiene que ver con la disponibilidad, con la responsabilidad, etc. Esto lo vemos claro en la familia, ¿no? O tomamos la decisión de comenzar una actividad nueva o de cambiar a los chicos de colegio, en fin. Es algo que al repercutir en una persona del sistema familiar, repercute también en toda la familia. El discernimiento comunitario, a su vez, nos dicen los autores que saben de estos temas, no es cualquier decisión tomada en común, pero tampoco es algo tan inaccesible que no puede hacerse. Es decir, podríamos llamar discernimiento comunitario no sé, dónde vamos a armar las mesas para la fiesta patronal. Y no, eso parece una decisión más bien práctica y aleatoria, porque no sé, si llega a llover vamos a meter las mesas adentro, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una decisión más o menos importante, una decisión que ataña al al conjunto de la comunidad, pero también tenemos que ser conscientes que, si es una decisión importante, todos nos tenemos que poner de acuerdo, parece como algo imposible de llevar adelante, ¿no? Nos vamos pensando en nuestra vida de nuestras comunidades, de nuestras capillas, de nuestras parroquias,
podríamos darnos cuenta que hemos tomado muchas decisiones comunitarias, ¿no es cierto? Que nos hemos preguntado por qué era lo que el Señor nos pedía en esta oportunidad. Y para aprender a tomar estas decisiones hay que plantear una pedagogía, un camino, y hay que ir dando pasos. Y hay que ir generando espacios y procesos. Por ejemplo, si nosotros nunca nos escuchamos, va a ser muy difícil que tomemos una decisión en común. Si nosotros nunca oramos juntos pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y nos muestre el camino que tenemos que dar juntos, y va a ser muy difícil encontrar esos pasos que tenemos que dar juntos, ¿sí? Tenemos que generar esos espacios para la oración común, para el diálogo. Además, va a ser muy difícil hablar de un tema aleatorio si no hay conocimiento y confianza entre nosotros. Tenemos que generar esa confianza, tenemos que generar ese conocimiento, y eso no se puede dar si no nos encontramos nunca, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es todo un proceso, es todo un camino, que es un camino muy, si ustedes quieren, muy, muy normal, ¿no es cierto? Tenemos que tomar otra vez una decisión en familia. Bueno, nos tomamos un tiempo, no lo podemos decidir mientras esperamos el colectivo, ¿no es cierto? El ómnibus, no lo podemos decidir así, tenemos que darnos un tiempo para pensar, ¿no? Tantas veces nos juntamos en casa, ¿no es cierto? Alrededor de la mesa de la cocina y nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿Qué será lo mejor? ¿Qué nos estará pidiendo el Señor? Bueno, hay una teóloga que habla, ¿no?, de la iglesia como ese espacio que se da en torno a la mesa, ¿no es cierto? A la mesa, con toda la simbólica fuerte que tiene la mesa para nosotros, que es la mesa de la Eucaristía, pero es esa mesa de familia, ¿no es cierto?, donde vamos madurando la vida, donde la vamos cocinando y donde vamos entre todos encontrando lo que el Señor nos pide y nos vamos alimentando, y esa mesa después termina en la Eucaristía, ¿no es cierto? Como la mesa de familia en la que el Señor hizo este gesto de partir el pan, ¿no es cierto?, expresando su deseo de entregarse por amor a nosotros, ¿no? Bueno, bien. Entonces, hay algunas condiciones personales para el discernimiento comunitario. O sea, cada uno de nosotros tiene que cultivar algunas condiciones. Vivir una auténtica experiencia de Dios, es decir, estar en sintonía con el Señor. Vivir una apertura cordial a la manifestación de Dios en la comunidad, o sea, querer abrirse a eso que Dios nos está manifestando. Prepararse y disponerse para reconocer que la experiencia espiritual, tanto de los otros como de la mía, se puede manifestar la voluntad de Dios, ¿sí? Disponernos a encontrar esa voluntad de Dios y que el Señor nos manifieste lo que Él realmente quiere manifestarnos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Señor se hace presente en situaciones concretas, no atemporales, un signo extraño para conocer la voluntad de Dios no parecería estar muy en la economía de la salvación, en la dinámica del discernimiento. Más bien uno descubre el querer de Dios en las situaciones concretas, ¿no es cierto? Si yo en este momento tengo mucho trabajo, parecería no ser el momento de tomar un trabajo más, ¿no? Entonces, bueno, Dios se va manifestando en la realidad, en las situaciones concretas. San Ignacio dice que hay que llegar al discernimiento con ánimo grande y liberalidad, es decir, con libertad de espíritu, con grandeza, con decir, bueno, estoy dispuesta a que el Señor se manifieste, aunque lo que se manifieste no sea lo que yo quiero que suceda, sino lo que realmente el Señor quiere para nosotros. Entonces tenemos que estar otra vez muy atentos a las propias motivaciones para no ponerle al Señor motivaciones que son nuestras.
Tienen que darse entonces condiciones personales, pero también condiciones comunitarias. Bueno, para eso tiene que haber un sujeto comunitario en nosotros. Todas y todos tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiera manifestar y dispuestos a reconocer en eso la voluntad de Dios. Y hay que velar también por las condiciones en las que la comunicación pueda fluir, que haya confianza recíproca, sin prejuicios. Es decir, en un momento en el que estamos todos peleados en la comunidad no podemos hacer discernimiento. Primero, como dice el Evangelio, ¿no? Si te acuerdas que al presentar tu ofrenda en el altar hay un hermano tuyo que tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con tu hermano y luego presenta la ofrenda, ¿no? Bueno, también tenemos que renunciar a hacerla en un tiempo demasiado acotado. Tenemos que darnos un tiempo para poder encontrar esta voluntad de Dios que andamos buscando. Bien. También haciendo una opción por las personas más allá de la eficacia o de lo que parecería más fácil o más rápido o lo que fuere, ¿no? Siempre teniendo por delante las personas. Dándole a las personas lugar y además en su ser integral, con aceptación del otro tal cual es. Bueno, yo te escucho, pero si me decís lo que yo quiero oír. No, yo te escucho tal como sos, con lo que tenés para decirme, con lo que tenés para objetar, con tu manera de expresarte, etc. Comunicando las emociones interiores, lo que pensamos se suele decir, es decir, esa cosa que tenemos interiormente, ¿no es cierto? Ese lugar, ¿no? San Agustín, por ejemplo, hablaba del corazón en ese sentido, ese lugar donde se juntan sentimientos, no sensaciones superficiales, sino sentimientos profundos, convicciones profundas y pensamientos profundos, vale decir, lo que nos mueve, expresándolo como podamos. A veces resulta estas expresiones más claras para los otros que para nosotros mismos, ¿no? Cuando un pensamiento, sentimiento viene de lo profundo de nosotros, brota como muy auténtico y la comunidad lo puede reconocer, los que nos escuchan con buena voluntad lo pueden reconocer. Entonces, como vemos, la clave es la escucha y si tengo dudas tengo que escuchar más a fondo, porque sabemos que nos equivocamos mucho al hablar, pero es muy difícil equivocarnos al escuchar o escuchar de más. Es fácil hablar de más, es muy difícil escuchar de más. Siempre uno escuchando puede encontrarse con eso que el Señor nos está queriendo manifestar, ¿no? Reconociendo que en el diálogo es tan importante el silencio como la palabra. Y otra vez, ¿no? Reconociendo lo que me pasa también cuando escucho, ser consciente de lo que me sucede mientras escucho y qué deseo hacer con lo que escucho. Vieron que a veces nosotros escuchamos y vamos pensando a la par y entonces no hacemos ese vacío necesario para que la palabra del otro pueda entrar en mí y yo pueda pensar y dejarme actuar esa palabra en mí para ver por dónde puede estar ese querer de Dios, ¿no? Muy bien. Es una escucha delicada en la que procuro prestar atención y entender lo que el otro dice, pero sobre todo lo que quiere decirme, ¿no es cierto? Haciendo el vacío. El otro y yo misma me expreso como puedo, pero el que me escucha con buena voluntad muchas veces se puede dar cuenta de lo que digo y de lo que quiero decir, que es muy importante. Creemos que en este proceso nos conducirá a eso que Dios quiere manifestarnos a través de los hermanos. Lo que se decide entonces en la comunidad, en el discernimiento comunitario, no surge por mayoría. A ver, ¿cuántos quieren ir para allá y cuántos? No, eso no sería el discernimiento comunitario, sino escucharnos a fondo para ver que brote de un consenso, de un sentir común, de un mismo sentido, ¿sí? Que brota cuando dejamos que la palabra del Señor se manifieste, ¿no es cierto? Que el Señor se manifieste en medio nuestro. Es importante
que nos demos cuenta en qué tipo de proceso nos encontramos. Y también es importante que alguien lo custodie, ¿no es cierto? Podemos pedirle a alguna persona que vele por ese proceso. Le decimos, bueno, mira, vamos a discernir esto en comunidad y queremos que vos nos vayas acompañando. Puede ser incluso una persona externa a la comunidad, ¿no? Muy bien. Entonces, en síntesis, ¿cómo hacemos este discernimiento? En un espacio de oración fundamental, no se trata de decir, bueno, cualquier decisión tomada en común, como decíamos, no, nos ponemos en un espacio de oración, mediante un diálogo sincero, atendiendo a las experiencias y problemas reales que se dan en cada comunidad y en cada situación, en el intercambio de los dones y en la convergencia de todas las energías en vista a la edificación del cuerpo de Cristo y del anuncio del Evangelio. Estamos todos dirigidos ahí, a la construcción común de la Iglesia. Y también a la purificación de los afectos y de los sentimientos que nos permiten entender la voluntad de Dios. Es decir, yo me despojo, ¿no es cierto?, de lo que a mí me parece o para poder realmente escuchar la voluntad de Dios. Esto también está en el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad. Bien, entonces muy bien amigos, esto era lo que yo quería compartir con ustedes en este momento para que podamos encontrarnos con el Señor en esta etapa posinodal. Bueno, espero que estas reflexiones les sirvan, les aseguro mi oración, le pido que recen por el sínodo de la Iglesia, ¿no es cierto? Y por este espíritu sinodal al que Papa nos está invitando. Les mando un abrazo grande.